Continuamos en la mañana y nos vamos para el lado de Escobar a charlar con la licenciada María Eugenia Fuente, responsable del Departamento Psicología Vial de la Fundación Profesional para el Transporte. Buenos días, Eugenia, ¿cómo estás? Buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Bien, veo que estás trabajando, te doy las gracias por darnos un ratito de tiempo en esto que es más que importante, el saber eh, todo lo que tenga que ver con la, con la psicología de los camioneros, ¿no es cierto? Ujú. Eh, Contanos qué es lo que están haciendo, contanos un poco la historia de cómo viene esto, cómo les interesó el hecho de todo esto, ¿no? Bien, bueno, te cuento un poquito. El Departamento de Psicología Vial surge en FPT a unos 15 años aproximadamente. Y surge un poco con la intención de empezar a entender y a conocer un poco la psiquis de los conductores, un poco el estado anímico de los conductores, pero también empezar a evaluar las funciones cognitivas, que son esas funciones que nos interesan mucho, que generalmente estén en óptimas condiciones en el conductor profesional. ¿Cómo está su atención, su concentración, su toma de decisiones, su capacidad para poder coordinar las manos bimanualmente, la precisión que tienen al implementar una acción, al dar una respuesta, cuál es el sentido de percepción del riesgo que tienen. Todos elementos y todos factores que son esenciales para cualquier conductor y en particular para el conductor profesional también. Entonces, un poco que los empresarios, que los dueños de los transportes se empiecen a interesar por la salud en general, podemos decir, de sus conductores, empezó a ser un poquito el puntapié para poder dar inicio a este departamento. Qué interesante y el hecho de cuidar ese tesoro tan grande que tenemos que es la salud, ¿no es cierto? Porque sabemos Sí, sí. que el camionero no somos de cuidarnos, somos de darle para adelante nada más, ¿no es cierto? Con la tarea de ir de A a B y bueno, a veces cuidar la comida, cuidar... Está viendo, ustedes están haciendo grandes campañas sobre el tema del cuidado de la salud, el hecho de no manejar más de 2 horas, bajarse, dar una vuelta, hacer algún tipo de gimnasia, la respiración sobre todo, y el hecho de que ustedes puedan descubrir distintas cosas, distintas causas por las que un camionero no esté prestando atención o tenga algún problema. Yo me imagino que muchas veces te debes esperar a veces la negativa de mucha gente, porque me ha pasado a mí, ¿eh? Tener que Uh-huh. hacer estos dibujos y sin embargo cuando entendimos de que eso se trataba de algo que podía ayudarnos, bueno, lo hacíamos Uh-huh. contentos y sin problemas. ¿Cuál es la respuesta que tienen digamos, al camionero, al profesional, cuando ustedes le piden que hagan la evaluación? Bueno, a ver, en principio te voy a decir esto. Nosotros acá en FPT no le hacemos hacer dibujitos a los choferes, ¿sí? Quizás eso sea un poco lo que sorprende cuando la persona llega al predio, ¿sí? Mirá vos. Eh, a veces nos encontramos inicialmente con alguna negativa, no solamente por el lado del conductor, sino también por el lado de las empresas, ¿sí? Uy, esto que me están exigiendo, uy, esto que es obligatorio, ¿viste? Entran con esa perspectiva, pero después se empiezan a dar cuenta la utilidad que tiene, Claro. ¿sí? Cuando entregamos los primeros informes. Yo te cuento que acá no hacemos dibujitos porque lo que intentamos es abocarnos a hacer una evaluación que sea preventiva, una evaluación que de alguna manera me anticipe que ese conductor puede llegar a representar un riesgo, ¿sí? Y para eso nos basamos como en tres pilares evaluativos importantes para nosotros. Uno es realizar una entrevista individual con la persona que puede llevar de media hora a 50 minutos, de acuerdo a lo que tenga la persona para hablar y las personas, que vaya surgiendo en ese vínculo que se arma conductor profesional, profesional de la psicología, quiero decir. Después tenemos un instrumento que va simulando determinadas reacciones, ¿sí? Con símbolos que tienen que ver con el transporte, que tienen que ver con las señales de tránsito, con cosas que son como
muy familiares para el conductor, pero a través de eso nosotros estamos evaluando la atención, la concentración, la capacidad de reacción, el nivel de fatiga, la coordinación manual, ¿sí? Es un instrumento que está especialmente diseñado para poder evaluar esas competencias. Y luego le sumamos y le implementamos un test de personalidad que lo que mide es el nivel de riesgo al volante que tiene el conductor. Y en ese test de personalidad, justamente lo que medimos es esto, las distintas características de personalidades que uno tiene, la manera en que esas características interfieren positivamente o negativamente sobre esas competencias que nosotros necesitamos que estén en óptimas condiciones. ¿Cómo le encontraron la vuelta? Qué bueno. Qué bueno que le buscaron la otra vuelta, porque el otro era medio mecánico, ¿no es cierto? Y me imagino que esto, ya íbamos todos sabiendo lo que teníamos que hacer, era lo más importante. Practicábamos los dibujitos y todo eso. Esta evaluación de alguna manera sorprendiendo. Cuando el conductor Claro. llega acá, no tengo que dibujar la persona bajo la lluvia, no tengo que dibujar la casita, no, acá vamos a venir a hacer otra cosa, ¿sí? Y en esta otra cosa, en este otro tipo de evaluación que fuimos implementando y que fuimos diseñando, y esto nosotros lo fuimos diseñando también a través de los años, y cada vez nos fuimos perfeccionando y muchas veces le agregamos cuando vemos que necesitamos hacerlo algún test distinto, algún test de atención, de concentración, que complemente todo lo que estamos haciendo, como lo creemos necesario, o algún test que evalúe el estado emocional. Esto no lo hacemos siempre, sino lo hacemos frente a la particularidad que surja o a la temática o el conflicto por el que se encuentra atravesando el conductor, ¿sí? Bueno, nos fue como perfeccionando en la evaluación para poder dar un reporte, un informe que sea a medida de lo que el cliente busca, pero también que nos permita dar toda la información que sea Exacto, necesaria claro. para que ese transportista pueda contar, ¿sí?, con esa información, y esa información me permita ver de qué manera acompaña el conductor que está atravesando por una problemática o qué necesita seguir capacitando en ese conductor, o realmente esta persona es un crack, podríamos decir, tiene todas sus fortalezas desarrolladas, sigamos acompañándolo, sigamos formándolo, sigamos con él porque va por el buen camino, ¿no? Qué importante lo que estás diciendo. Así que las empresas eran un poco reticentes primero a hacerlo Sí. y ahora se dieron cuenta de que es una cosa importante porque es parte del engranaje, digamos, del trabajo, es parte del engranaje Mira, de... lo que más me llena de orgullo es cuando el dueño de un transporte en algún encuentro, en alguna reunión social que por ahí se hace acá en FPT, me reconoce que comenzó obligado, porque por ahí un dador de carga se le está obligando y exigiendo para entrar a su planta, ¿no? Pero le resultó tan positivo y tan beneficioso que hoy esta evaluación se la hace a todos sus conductores, ya sea que pertenezcan a ese dador de carga o no. Uno. Entonces, para mí, eso es un orgullo. Seguramente, seguramente. Seguramente que no estás sola, seguramente que ustedes son parte de un equipo muy grande que están trabajando sobre eso y están haciendo día a día, porque vemos las publicaciones en distintas redes de cómo se están preocupando todo eso. Las empresas después acompañan al chofer, digamos, que ustedes evalúan de que necesitan que lo sigan, que lo necesitan que lo acompañe una profesional o que de vez en cuando una profesional charle con él. Primero te digo por la reticencia que tenemos los conductores hacia la psicología, digamos que no tenemos ese vínculo de decir, no, yo no quiero, ¿viste? Me pasó en la parte personal, por haber sido veterano de guerra, me obligaban a ir a una psicóloga y yo no quise ir, firmé los papeles, todo, pero yo no hablaba del tema. Y hace muy pocos años conocí una psicóloga que me ayudó mucho en un momento muy difícil, me ayudó mucho y estaba manejando y tenía mi carnet de conducir y tenía que sacarlo. Y esa persona fue después mi psicóloga, la que me tomó la evaluación, perdón, pero esto que estás soplando aquí en la ciudad con los plátanos me tiene mal. Pero esa psicóloga después me ayudó mucho a poder encabezar, ¿cómo se? Encarar la vida de otra manera
y que me fuera reflejando un montón de cosas que uno a veces las tiene escondidas y no. Por eso es que yo pido a los conductores que no se nieguen a las evaluaciones, sea lo que sea, porque son muy buenas. Y todo lo que sea salud, cuando los conductores van a hacer el techo de salud, es la primera alarma que tenemos, ya sea la parte médica, la parte psicóloga, es la primera alarma que tenemos de que algo está pasando y que debemos cuidarlo. Mira, en ese punto yo te digo que nunca dejamos solo o abandonamos ni al transportista como dueño, ni al conductor como empleado de ese transporte, ¿sí? Siempre la idea es poder acompañarlos, ofrecerle alguna interconsulta, que a veces no tiene que ver con ir a un psicólogo, a veces tiene que ver con ir a un nutricionista, sí. A veces tiene que ver con capacitarme en determinados aspectos que me siento medio flojo, claro, o siento que no tengo el conocimiento cagado que yo creo que tengo que tener en señalizaciones y cartelerías, o a veces puede ser hacer alguna interconsulta neurológica porque estoy sintiendo alguna sintomatología distinta o algún signo que en algo me está alertando, o a veces puede tener que ver con, mira, necesito, como estás atravesando por esta situación puntual, yo necesito ver cada 3 meses, hacemos un seguimiento de cómo está tu situación, de cómo te podemos seguir acompañando desde FPT. Y por ahí hay choferes que cada 3 meses me reúno, me encuentro con ellos para ver una entrevista y bueno, y hacemos un control y seguimiento no solamente de su desempeño, sino también de su estado, de cómo está, de cómo se encuentra psicológicamente, anímicamente, sí, como para no dejarlo solo. Es decir, las recomendaciones son claro, pero siempre el punto es no dejarlo solo cuando identificamos. Este tipo de evaluación es una evaluación de la que nosotros decimos de screening, de despistaje. Son esas evaluaciones que separan los casos de los no casos. Es decir, el caso que me genera alguna alerta y el caso que no me genera una alerta. Pero yo me imagino que cuando ustedes descubren que un conductor se siente que le falta el conocimiento de algo, le genera inseguridad. Claro que sí. Al generar esa inseguridad, cuando él va a hacer ese tipo de trabajo, lo está haciendo con riesgo. Lo está haciendo con riesgo, lo está haciendo de manera imprecisa, lo está haciendo de manera insegura, lo está haciendo con un accionar que capaz es ambiguo, porque no sabe bien qué es lo que tiene que hacer. Entonces lo que uno intenta es como acotar todas esas posibilidades, ¿no? Y que realmente la decisión que toma y la acción que después complementa esa decisión sea la más segura posible. Seguro. ¿Están entendiendo los conductores en este momento a través de los años de que son profesionales? Sí, lo van entendiendo. Y te diría que las generaciones más jóvenes la entienden a mi criterio como con mucha más facilidad, ¿sí? No son reticentes a capacitarse, no son reticentes a formarse, no son reticentes a los cursos que se les ofrece. Obviamente siempre hay particularidades, siempre hay que no lo puede hacer, pero realmente uno ve una predisposición y sobre todo lo que yo veo es que hay una intención a querer cuidar, a ser un conductor que busca el bienestar laboral, digo, ¿no? Con esto que vos nombrabas al principio, por ahí respetando que cada 2, 3 o como máximo 4 horas de manejo hay que hacer una parada obligatoria, segura, y cuidada, ¿no? No solamente controle la carga, controle el veneno, sino también que me sirva para despejarme, ¿no? Digo, hoy cada vez, también a veces nos encontramos con 2 mundos, ¿no? La carga peligrosa, la carga general, la carga peligrosa, esto es una regla de oro, digamos, nadie te va a dejar ir más allá de las 4 horas. La carga general todavía es mucho más flexible en esto, ¿no? Y menos, hay como por menos control parecería, ¿no? Pero aún así uno se encuentra con conductores que se lo autoimponen, ¿no? Por más que nadie me esté controlando, igualmente cada 3 horas para, cada 4 horas para. A veces se dicen cada 6, quizás no es lo ideal,
Pero bueno, ya es una persona que no sabe que tiene, ¿no? Como algún principio de que tiene que Claro, parar y que no claro. tiene que conducir 12 horas seguidas, Sí, ¿no? lo mismo la alimentación, lo mismo ya, yo estoy viendo que el tema de antes hacer una inversión en una heladera con freezer no era una cosa normal. Ahora es normal, ¿por qué? Porque ya se llevan la vianda de la casa, saben lo que comen, saben lo que cocinan y es parte de cuidar. He visto conductores que llevan su bicicleta en el camión, o sea, cuando llegan a un lugar salen a dar una vuelta en bicicleta como para despejar la cabeza. Sí. De todas maneras, también pienso y creo que hoy debería haber, ¿no?, más lugares, ya sean estaciones de Sí, servicio, ya sean, ¿no?, que le permita tener una alimentación más saludable. sí, Se sí, sí, sí. logra, a veces por ahí falta un poquito más de trabajo, pero bueno, son cosas que todavía se tienen que poner como un poquito No, más en seguramente marcha. que sí, son materias pendientes para darle un poquito más de importancia, darle valor al conductor de camión, que es el que lleva y transporta todo lo que es la producción, no solamente del país, sino de países vecinos. Darle un poco de valor, ¿no es cierto? Y Cuidarlo. posible entender esto, ¿no? Que cuando yo imagínate que todos los días veo conductores, todos los días de mi vida estoy evaluando conductores. Y cuando te sentás con una persona que quizás ya tiene 53, 54 años y es joven, pero habla en poder jubilarse en 1, 2, en 3 años, y vos decís, es joven, y después entendés toda su otra parte, ¿no? Digo, es una persona que hace años por ahí no pasa una vida con su familia, que se ha perdido cumpleaños, días Claro. de la madre, que no ha estado en algún momento complicado de su propia familia, porque por ahí no llevó tiempo. Entonces digo, eh, uno también tiene que ver todo ese lado, ¿no? Que obviamente que cuando uno asume la responsabilidad de la profesión, ya sabes, como el médico que por ahí no quiere ir a una guardia, bueno, sí, pero Claro. ese No, sí, no, ¿no? seguro. Digamos, hay profesiones que uno cuando las elige ya sabe, pero también es lógico el desgaste y el cansancio propio a través de los Sí, a través años. de los años, el hecho de extrañar la familia. El teléfono es una de las ventajas que ha traído ahora, como ahora que estamos nosotros charlando de igual a Sí, igual, ha traído para unir un poco la familia. Eh, a veces yo hago una pregunta a los camioneros y muchos se ríen que yo les pregunto y mi señora es una de las que me cuestiona y dice, ¿cómo vas a preguntar? Y yo le pregunto a los camioneros, ¿hablan con su camión? Y el 99,9% me contestan sí. Hablo, discuto, me enojo, se enoja. Hablamos con el camión. ¿Por qué? El camionero es solitario. El camionero, los mejores planes, los mejores proyectos, los hace agarrado al volante. Las sí, peores tristezas, las mejores alegrías. Y muchas veces se despierta a la mañana, corre la cortina y dice, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué no estoy en mi casa? Y muchas veces se levanta y dice, qué lindo, soy camionero. Por eso que el camionero que lleva un poco de gasoil en la sangre y es profesional y entiende que es un profesional y que sabe que si pasa algo y alguna metida de pata por ahí, lo van a juzgar como profesional. Por eso es que yo pido siempre en el programa a los chicos, a la gente, que ahora es esto, yo estoy viendo que es una pandemia. Esto es una pandemia, el teléfono. es terrible. Es terrible y veo, uno se para en la ruta y ve, no solamente camioneros, vos ves automovilistas, todos los actores que están en la ruta están con el tema del teléfono. Sí, Yo sí. traté ahora de cada vez que viajo con el auto, mi secretaria, que es una secretaria por año que tengo, es la que me atiende los mensajes y es la que yo no toco más el teléfono porque no puedo predicar algo que yo no hago. ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, pero he visto accidentes por culpa de hacer un vivo en TikTok o he visto accidentes por un montón de cosas que tienen que ver con el teléfono. Bueno, y ahí también uno entra como en una doble trampa, ¿no? Porque muchos conductores también te dicen, bueno, muchas veces me llaman de la propia empresa, que por ahí tengo que desviar mi ruta, que por ahí tengo que ir a otro cliente, que era el que porque hubo un cambio en el medio. Digo, es complejo. Siempre igualmente está la opción de encontrar un lugar seguro, Vale. parar y recién ahí atender, ¿no? Esa opción siempre está, pero bueno, esa es una de las preguntas claves que uno hace en todas las entrevistas, ¿no? ¿Cuánto el celular interfiere en mi desempeño, en mi trabajo? ¿Cuánto me saca, cuánto me saca mi cabeza de donde estoy, Claro. digamos, ¿no? Es Cuando también, uno tiene... claro, es también una forma de evadirse de la diaria, vamos a decir, ¿no es cierto? El hecho de estar en TikTok, ponerte a mirar videos y es una
correlativo, capaz que estás 1 o 2 horas mirando videos o interactuando. Y es una forma de evadir un poco la cabeza, pero no es bueno el hecho de mezclar el teléfono con el volante, no se mezclan, no tendría que mezclarse. Eh, ¿Cuáles son dentro de las evaluaciones que ustedes hacen y de todo el trabajo arduo que están haciendo, cuáles son las problemáticas más grandes que están encontrando? Bueno, nos encontramos en las problemáticas, te puedo decir que es la falta de descanso en muchas ocasiones, al punto tal de que por ahí vienen a hacer la evaluación sin haber dormido. Error. Error, 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 error. Es muy complejo eso y se nota y se observa en el enlentecimiento que la persona tiene en responder, pero no en responder una respuesta oral, sino en responder a esta simulación que yo te cuento que tenemos como instrumento evaluativo, ¿sí? Necesito que me hagas una reacción que da 30 milésimas de segundos y vos me la haces mucho más lento, ¿sí? Ahí te das cuenta que está sobre trabajado, sobrecansado. Nos encontramos con, bueno, los temas toxicológicos que están, ¿no? Con personas que a veces lo confiesan y te dicen de la problemática que tienen, hay otros que no, lo ocultan, pero hay ciertos comportamientos, ciertas conductas que a uno por lo menos le da sospecha. En eso incluyo el mascado de coca, ¿no? Como una práctica a veces muy habitual y esa coca mezclada con otros productos, que es lo que hace que después se le hace un toxicológico, si es que a la persona se le hace un toxicológico de positivo. Nos encontramos con estados de ánimo desanimados. No me atrevería a decir depresiones porque sería mucho y por ahí esta evaluación que nosotros hacemos no alcanza para diagnosticar. Eso, pero sí con un grado grande de descontento. Desánimos y alteraciones en el ánimo importantes. Y a veces nos encontramos, que a mí me parece que eso a veces estaba siendo problemático, con personas que no sé si tienen una vocación o un perfil para ser conductores, pero la falta de trabajo y esta cosa de que aquí se gana un buen sueldo, cuantos más kilómetros haces, y bueno, hace que quizás alguien que no tiene idea, que no tiene ganas o que no tiene vocación, sea parte, ¿no? de la estructura o del sistema de transporte, y bueno, y eso también es complicado. Eso lo estábamos viendo nosotros y a veces muchos camioneros te dicen, cuando te subís un camión por pasión, el día que tenés que cruzar la cordillera y te dicen, mirá que está cerrado porque hay nieve, tu primera reacción es decir, bueno, nos juntamos, che, ¿quién cocina? ¿Quién hace esto? En cambio, el que se sube por dinero justamente, empieza a insultar y dice, siempre lo mismo, que acá está. O sea, ahí te das cuenta la diferencia de personas. No se dura mucho en el oficio, porque te avasalla, es mucha la presión, por eso que el camionero debiera ser más respetado, más incluidos en un montón de cosas. Yo charlo con la gente que estuvo en pandemia, donde al camionero se lo maltrató mucho en distintas provincias, el hecho de fajarle las puertas, no dejarlos seguir, no poder pero ha sido clave en esas épocas. No faltó nada, porque vos te debes acordar que se decía va a faltar la leche, va a faltar la harina, no faltó nada, ni medicamentos, nada, y el camionero estuvo ahí con miedo, maltratado, no podía parar en ningún lado, no le daban agua, no le daban comida, con miedo él también de volver a la casa, porque él le habían metido tanto en la cabeza que él era el que trasladaba los virus, que no quería volver a la casa. Y eso, ojo que ahora lo estamos viviendo en el hecho de que mucha gente se mantiene, antes era extrovertido, se juntaba con los compañeros, estaba con ellos, hacían un asado, y ahora muchos de ellos están cerrados, se encierran en la cabina, se quedan. Igual de por sí el conductor a veces tiene un perfil medio solitario, ¿no? ¿Seguro? A veces... No, seguro. Por eso es que a veces cuando le toca estar una semana en la casa y la vorágine de la casa... Olvídate.
Mira la ruta a ver si puede salir, puedo salir a dar una vuelta, qué sé yo, no, qué barbaridad. Sí, sí. ¿Qué consejo le das para desobligarte ya de tu tiempo? ¿Qué consejo le das al camionero? ¿Qué consejo le das al que quiere subirse a un camión y al que está en el camión? ¿Qué consejo de salud le podés dar? Mira, el primer consejo que quizás no tenga que ver con la salud, o por ahí sí, ¿no? Pero tiene que ver primero, fórmense, capacítense. Ese es el primer consejo o recomendación que uno puede dar, ¿sí? Eh, y después, lo que yo siempre digo es tener la suficiente capacidad autorreflexiva para que antes de subirme a la unidad pueda hacer un checklist de mi personalidad. Es decir, todos los días antes de subirme en este camión yo debo preguntarme, como lo hago todo antes de subir al trabajo, debo preguntarme cómo estoy, cómo me siento, si realmente tengo en mi cabeza conciencia en la responsabilidad de la protección, o realmente estoy muy preocupado por algún otro tema que sé que mi cabeza se va a ir permanentemente. Si tengo los conocimientos, si tengo la salud física, psíquica para poder abordar conocimiento, la salud física o psíquica, estoy dispuesto a respetar a leyes, a normas, a reglamentaciones. Si alguno de estos tres pilares que te compro no están presentes, levanten la mano y digan, no sé si estoy para salir. Qué bueno. Lamentablemente si levanta la mano le decía agarrá el camión y andate, le van a decir, viste, muchas veces, Mira, pero a veces si le decís, y a veces sí, a veces no, pero en el, digamos que en el común de la empresa a lo mejor que no entienden de esto, y para ellos son el repuesto más barato, porque muchas veces el chofer es el repuesto más barato, le dice, a la vuelta te tomás un día y listo, anda, haceme el viaje que te están esperando, porque si vos no llegás la fábrica cierra. Y a veces no es tan así, es como cuando llevan el... yo ahí, ¿sabés qué te digo, José Luis? También que este es un trabajo que nosotros hoy estamos, digo nosotras porque somos un equipo de Sí, sí, psicólogas, ¿no? Que estamos haciendo con el conductor. Pero también la idea es poder llegar, como uno dice, al mando médico, al mando superior, ¿no? Que desde arriba hacia abajo se puedan tener esto que tenemos. claro, claro que sí, claro que sí. Licenciada María Eugenia Fuentes, cuánto te agradezco esta charla, cuánto te agradezco el hecho de que nos hayas dado un ratito para exponer esto que muchos conductores lo están pasando. Estamos hablando de camioneros, estamos hablando de conductores, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de salud. Y cuánto te agradezco esto. Y yo creo que no va a ser la única vez que te convoquemos para que estés en el programa. Ya sos parte de un mundo de 18 ruedas y sos nuestra evaluadora oficial de aquí del programa y de la Fundación Profesional para el Transporte, donde tengo grandes amigos, donde siempre hemos colaborado mutuamente en un montón de cosas. María Eugenia, gracias, un saludo muy grande a tu equipo y que sigan haciendo y estudiando y preparando gente y tratando de que las alertas que ustedes dan se lleguen a buen puerto y que cada día el conductor entienda que es un profesional, debe estudiar como un profesional, debe estudiar las leyes de tránsito, debe estudiar las leyes que lo van a juzgar y debe cuidar la salud sobre todo. Así que gracias. El placer ha sido mío y te dejo un gran saludo siempre a disposición cuando necesites y te dejo un gran saludo a vos y a toda la audiencia que sé que es muy grande. Bueno, muchas gracias y bueno, esperemos que la gente disfrute de esta nota. Y a veces nosotros las notas son un poco que hablamos con los choferes, camioneras de todo el mundo, pero en todo el mundo sufren lo mismo que nos estabas contando. Así que muchas gracias y buena jornada, ¿eh? Gracias. Gracias, hasta luego. Una pausa, por favor.